Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 103. La gema que absorbe el poder mágico. El color de la piedra preciosa era llamativo y parecía como si un líquido escarlata se moviera silenciosamente en su interior. Tiene exactamente la misma forma y tamaño que la piedra preciosa azul del anillo que Jon lleva ahora, solo que con una gran diferencia de color. Cuando Jon lo sacó del libro, no estaba frío en su mano, incluso estaba cálido. No insertó directamente la gema en la ranura vacía del anillo, sino que cuidadosamente levantó la información que tenía frente a él y leyó atentamente las notas dejadas por Adrien. Le dio a esta piedra preciosa características diferentes de las otras 4, puede absorber el poder mágico de las sustancias mágicas para almacenarlas, mientras que en circunstancias normales es la misma que la del anillo de Jon, también de color azul hielo. Volverse roja significa que el poder mágico almacenado en ella cae bajo el estado de carga completa. Es necesario mencionar que el poder mágico que respalda el lanzamiento de hechizos del mago en este mundo no es similar a la barra azul del mago en el juego, es simplemente una fuente de energía para usar hechizos mágicos. Representa un significado mucho más complejo. Si insistes en seguir las reglas de los magos convencionales en el juego, el poder mágico es en realidad más parecido a la intensidad mágica. Cuanto más fuerte sea el poder mágico, más poderosa será la magia que podrás usar y aprender, además del poder original del hechizo promedio, volviéndose más fuerte, pero el límite específico en la cantidad de hechizos lanzados por el mago llegará a la capacidad física. Demasiados lanzamientos de hechizos harán que el mago se sienta mental y físicamente agotado, pero no existe tal cosa como el agotamiento del poder mágico. Por ejemplo, al lanzar un hechizo, ya sea un hechizo o un hechizo de transfiguración, la magia en el cuerpo del mago se moviliza para afectar al mundo, y la magia en el cuerpo del mago se retirará, pero no habrá reducción en la cantidad total en el cuerpo del mago, y el poder del hechizo del mago seguirá siendo tan fuerte como la magia que pueda controlar. No existe tal cosa como que cuanto mayor sea el poder mágico, más poderoso será el hechizo. De hecho, tiene mucho que ver con la emoción y la intención utilizada para lanzar el hechizo. En resumen, los factores que se esconden detrás del poder y la debilidad de un hechizo lanzado por un mago son muy complejos y hay muchas cosas involucradas. Y esta gema que Jon obtuvo ahora, puede absorber el poder mágico liberado por otros magos al lanzar hechizos o fabricar objetos mágicos, y luego reforzar el poder mágico total cuando Jon lanza hechizos como un todo almacenándolo, para lograr el efecto de mejorar los hechizos. Y como esta gema está ligada a un solo hechizo mágico, significa que en el momento en que se agrega el hechizo usado con ella, solo se puede usar con ese hechizo. El hechizo más adecuado para ello es naturalmente contrahechizo general. Porque cuando un mago lanza un hechizo, el poder mágico ya está formado, el cambio está afuera y el poder mágico está adentro. Si quieres absorber y almacenar el poder mágico, necesitas cancelar los cambios externos, y el único hechizo en el mundo mágico que puede hacer esto es General Counter Spell. Al usar el anillo para lanzar un contrahechizo general sobre sí mismo, Jon puede volverse inmune a los hechizos a los que el contrahechizo general es inmune, y después de que los efectos de estos hechizos se neutralicen, el poder mágico adjunto a él será absorbido por la gema y almacenado para mejorar el lanzamiento de hechizos de Jon. Parece que esta habilidad tiene muchos errores, es más capaz que el encantamiento de escudo, pero la premisa de esta habilidad es que Jon puede cancelar el hechizo cuando normalmente usa su varita para contrarrestarlo. Mientras usa una varita para contrarrestar el hechizo, todavía puede pensar en otras formas de evitar el hechizo que lo atacaría si el contrahechizo general no tuviera éxito. Si se aplicara directamente a su cuerpo, ¿cómo sabría si podría soportarlo si el hechizo no lo golpeara? Si puedes soportarlo, por supuesto, está bien. Si no puede, entonces no hay seguimiento y el efecto se manifestará directamente en él en el acto. Además, el contrahechizo no tiene resistencia a las 3 maldiciones imperdonables, es decir, incluso si estudiara el contrahechizo más profundamente, no hay forma de ignorar el hechizo a nivel de maldiciones imperdonables.
Además de la función de almacenar el poder mágico del hechizo al que es inmune, mejorar sus propias capacidades de lanzamiento de hechizos es bastante deseable. De hecho, desperdiciar una gema para aprender contra hechizo general es una pequeña pérdida para Jon. Después de todo, si realmente quiere mejorar su propia defensa, puede aprender el encantamiento de escudo más tarde y aplicarlo directamente al anillo. Entonces, incluso si no puede resistir algunos hechizos, el encantamiento de escudo puede ayudarlo a compensar parte del poder del hechizo mágico antes de que se rompa. No como el contrahechizo, que puede detener por completo los hechizos que se pueden detener, pero no puede detener los hechizos que no se pueden detener en absoluto. Es puramente una apuesta. Sin embargo, además de absorber la magia del hechizo a través de contraataques usando un hechizo similar a contrahechizo general, esta gema también puede absorber la magia de los objetos mágicos. Por ejemplo, no hace mucho tiempo una gran cantidad de libros restringidos en la biblioteca perdieron su poder mágico original. La gema debería haber sentido el anillo que Jon trajo al castillo cuando pasó por la biblioteca y se activó pasivamente, luego absorbió todo el poder mágico de esos libros restringidos. Ahora, esta gema ya está cerca del estado de absorción total, la magia densa la convirtió directamente en un color rojo sangre. Esto es suficiente para ver cuánta magia puede contener. Muchos de estos libros restringidos, almacenados en la sección restringida, contienen magia poderosa, ya que sus autores son bastante poderosos, y la mayor parte de la sección restringida fue prácticamente drenada por la gema. Pero esto es obviamente una circunstancia imprevista, por lo que Jon puede ver en las notas de Adrien. Si pone la gema incrustada en el anillo, la magia que el anillo puede absorber, como máximo, solo la suma de su propio poder mágico más la magia original en la gema, y no puede absorber nada superior a este valor. En otras palabras, si le pides a Jon que lleve una gema vacía a la biblioteca para absorberla, es posible que ni siquiera pueda absorber la magia de un libro. Después de todo, solo tiene 12 años y la magia en su cuerpo está lejos de crecer hasta el punto más abundante. Cualquiera que pueda escribir un grimorio y dejar magia en él debe tener una magia más fuerte que la suya. Pero ahora el poder mágico dentro de la gema es básicamente equivalente al estado de capacidad total, y su propio poder mágico sumado definitivamente supera con creces el de más del 99% de los magos en el mundo mágico, lo que significa que puede usar la gema para resolver los 3 retratos en la torre. Después de todo, los 3 retratos son creaciones prácticamente mágicas. Después de leer todas las notas al frente del libro, el ceño fruncido de Jon se relajó, pero no había ninguna expresión de alegría en su rostro. Él permaneció inexpresivo, y una vez más pasó el libro de principio a fin, y finalmente fijó su mirada en una de las palabras discretas. La capacidad de absorción de esta gema es válida solo en el pacto mágico firmado, pero no en la persona que firmó el contrato. Capítulo 104. Preparación. Jon puede entender el significado de esta frase. La firma de un pacto mágico es esencialmente la persona que creó el pacto, dejando su magia en ese pacto, y cuando alguien firma el pacto, la magia que queda en el pacto se divide por la mitad y entra en el cuerpo del firmante del pacto. Estas dos piezas de magia trabajan juntas para mantener el efecto del pacto, y cualquier problema de cualquiera de los lados puede romper el pacto. Esta gema dejada por Adrien solo puede absorber el poder mágico del objeto mágico y el hechizo mágico cuyos efectos han sido borrados. Estos poderes mágicos están fuera del cuerpo del mago y no afectan el poder mágico que ya está en el cuerpo del mago. No puede absorber la magia del pacto dejado en los cuerpos de los estudiantes sangre sucia, pero puede absorber la magia que queda en el pacto que firmaron. Pero los pactos de admisión no están todos en el castillo de Hogwarts. Antes de Navidad Jon le preguntó a Aberforth sobre este asunto, para averiguar si es posible robar el pacto y destruirlo, pero Aberforth le dijo que todos los pactos de admisión de los estudiantes sangre sucia están almacenados en los archivos del Ministerio de Magia, a excepción de un pequeño número de personas que tienen acceso. Nadie más está calificado para entrar en contacto con él. Esto eliminó por completo la posibilidad de resolver el problema desde el propio pacto. Originalmente, cuando recibió esta joya especial, el corazón de Jon todavía tenía un rastro de fantasía, pensando que tal vez el señor Fawkes podría haber investigado más a fondo, pero cuando vio este párrafo antes, destrozó por completo la fantasía de Jon. Solo puede usar esta gema para resolver los 3 retratos en la torre. En cuanto al asunto de rescatar a estos estudiantes sangre sucia en el castillo, todavía está en un callejón sin salida.
Jon dejó escapar un largo suspiro, estaba un poco decepcionado en su corazón, pero no estaba ni cerca del punto de querer darse por vencido en el asunto. El pacto es de hecho la clave, pero si estos niños pueden ser finalmente sacados del castillo o no aún depende de la respuesta del lado de Dumbledore. Jon se quitó el anillo del cuello y luego colocó la piedra escarlata, alineándola en una ranura con forma de diamante en el lado izquierdo de la gema azul en el centro. Aflojó un poco la mano y la gema y el anillo parecieron imanes positivos y negativos, fuertemente unidos. El líquido rojo parecido al poder mágico aún fluía dentro de la piedra preciosa, y Jon tomó el grimorio que originalmente se usó para almacenar la piedra preciosa, luego cambió la estantería a su estado original y salió de la biblioteca. La gema le dio a Jon una dirección para resolver el problema de los 3 retratos en la torre, una dirección que parecía muy sencilla, sin un solo obstáculo, pero requería que diera un paso adelante. Apenas había empezado a aprender el contrahechizo general de Aberforth, pero estaba lejos de poder usarlo con soltura y aún necesitaba hacer pruebas y errores con el hechizo en la transición del lanzamiento con varita al lanzamiento con anillo. Pero lo bueno es que el encantamiento del contrahechizo general es mucho menos pronunciado que el del encantamiento de levitación, lo que significa que cuando Jon realmente haya dominado el contrahechizo, no le llevará mucho tiempo experimentar y lanzar la versión del hechizo que utiliza el anillo para lanzar hechizos. Las vacaciones de Navidad terminaron pronto. Tanto los estudiantes de sangre pura como los mestizos regresaron a la escuela después de unas felices vacaciones en casa. El castillo volvió a estar animado, como de costumbre, los pasillos se llenaron más y el trabajo diario de los estudiantes sangre sucia volvió al mismo nivel de trabajo duro que antes de Navidad. Y después del inicio del período escolar, la atención de Jon en el mapa del merodeador se volvió más centrada, abría el mapa cada vez que tenía la oportunidad de comprobar la ubicación de la oficina del director, y después de sus frecuentes observaciones, ahora estaba básicamente seguro de que ningún estudiante se acercaría a esa área en el 7º piso. Fuera sangre pura o mestiza, era como si se hubiera emitido una orden de muerte, e incluso los estudiantes más traviesos no cruzarían esa línea. Los miembros de la facultad también son iguales, no hay otra oficina de profesor en el 7º piso además de la oficina del director, y nadie se atreve a tener su oficina ubicada en el mismo piso que Voldemort, incluso Snape y Barty Jr. No son diferentes. Después de todo, es una criatura que ha vivido durante miles de años, el cadáver del basilisco tampoco se descompuso tan fácilmente, así que después de que Jon limpió todos los rastros de sangre del interior, sin que saliera ese olor a pescado, nadie olería nada extraño. Esto le aseguró a Jon que todavía había mucho tiempo para acechar en el castillo. Haz una lista de personas en las que creas que puedes confiar y cuyas mentes aún no estén influenciadas. Recuerda, debes ser extremadamente selectivo y cuidadoso con esta lista, porque si a alguno de ellos ya le han lavado el cerebro con la mentalidad de esclavo de los sangre pura, entonces el resto de nosotros quedaremos expuestos. Otra noche, Jon llegó al dormitorio de Hermione en plena noche y le dio esta tarea. De hecho, incluso si los estudiantes finalmente fueran rescatados, no sería de acuerdo a la lista dada por Hermione. Jon solo podía hacer todo lo posible para llevarse a los estudiantes de primer y segundo año, mientras que los recuerdos de los estudiantes de tercer año y superiores habían cambiado en su mayoría en el momento en que se descubrió la reunión el año pasado, por lo que ahora se volvieron más sumisos y no hay garantía de que el Obliviator del Ministerio de Magia no haya dejado ningún pensamiento secreto en sus cabezas. Si los trajeran de vuelta al vagón, nadie podría garantizar que no habría problemas con la seguridad del vagón. Jon haría lo que pudiera, pero solo si no representara ningún peligro para las personas que lo rodeaban. Esta noche le pidió a Hermione que hiciera una lista solo para encontrar algo que esta pequeña niña pudiera hacer. Jon estaba preocupado de que si la dejaba ociosa para enfocar su atención en sí misma, descubriría que él en realidad estaba mintiendo más tarde, y eso conduciría a algún tipo de desastre. Hermione asintió solemnemente a Jon y estuvo de acuerdo. Tendré cuidado, puedes estar tranquilo y dejarme este asunto a mí. Después de darle la tarea a Hermione, Jon se dirigió a la sala de los menesteres en la oscuridad de la noche. Tenía que acelerar la práctica del contrahechizo general, incluso si parecía que la oficina del director estaba a salvo por el momento, pero no le permitía relajarse en paz por completo.
Lo bueno es que el progreso posterior es muy suave, la velocidad de aprendizaje de hechizos de Hon en sí no es lenta, además, el contrahechizo general en sí no es mucho más difícil de aprender, por lo que al final del primer fin de semana después de las vacaciones de Navidad, a mediados de enero, ya consideraba haber comprendido completamente el dominio de este hechizo, pudiendo asegurarse de que no habría problemas en el uso diario. Luego comenzó a convertir el encantamiento de la varita en el encantamiento del anillo, marcando el contrahechizo general en la segunda piedra preciosa. En este caso, fue incluso más fluido que su práctica de contrahechizos generales. Después de todo, la gema fue creada para contrarrestar hechizos, y el encantamiento para contrarrestar hechizos no era demasiado complicado. A finales de enero y antes de la llegada de febrero, Hon había terminado todos los preparativos y planeaba emprender el segundo viaje a la oficina del director. Capítulo 105. Libro y pluma. La temperatura a finales de enero todavía es muy baja, y estos 2 últimos días también cayó una lluvia invernal en Hogwarts. El viento frío de la noche pasaba por la ventana para entrar en el pasillo, y la capa de invisibilidad que cubría a Hon sopló con un susurro. Después de salir del subterráneo, subió todas las escaleras. Las escaleras del castillo que estaban activas durante el día ahora están tranquilas. Anteriormente, bajo el liderazgo de Hermione, estas escaleras aparentemente sensibles los ayudaron, pero no fueron tan útiles para Hon, como si solo reconocieran a Hermione. Pero Hon ya no necesitaba apresurarse, extendió la mano y se envolvió firmemente con la capa de invisibilidad y luego llegó al 7º piso del castillo. Cruzó el límite que Voldemort había establecido para todos, abrió la puerta de la oficina del director y entró en el vestíbulo. Aún quedaban manchas de sangre en el suelo, y el suelo picado no había sido reparado. Desde el vestíbulo, avanzó y entró en el despacho del director, donde pudo ver el cadáver del basilisco con numerosos agujeros. Ha pasado un mes y su cadáver no ha mostrado ningún signo de cambio, las escamas de color verde brillante siguen igual de brillantes y relucientes, y la carne y la sangre expuestas en las heridas aún están frescas, sin la mitad de los signos de descomposición. Después de todo, el basilisco es una criatura mágica de nivel XX, sin mencionar que este basilisco creado por Salazar Slytherin ha vivido durante más de 1000 años, desde el veneno hasta la piel de serpiente, todo su cuerpo son materiales mágicos preciosos. Siempre que puedas sacarlo definitivamente puedes venderlo por un alto precio. Desafortunadamente Hon no tenía forma de llevarse el cuerpo. La bolsa de tela encantada con el encantamiento de extensión indetectable que fue preparada por Dumbledore para él, estaba lejos de poder contener el cadáver del basilisco al punto que solo pudo encontrar una forma de quitarle los colmillos venenosos, y recogió algo de veneno para conservar. De hecho, originalmente tenía la intención de quitarle los 2 ojos al basilisco, pero no pudo garantizar que la magia en los ojos del basilisco también perdería su efectividad cuando muriera. Para estar seguro, no se molestó en hacer este movimiento algo arriesgado. Después de pasar el basilisco, pudo ver el escritorio con las 4 reliquias de los fundadores. Estas 4 reliquias permanecían allí guardadas en silencio, como si fueran objetos expuestos en una sala de exposiciones, sin nada especial ni inusual. Hon, sin embargo, pasó junto a ellos con cautela. Cuanto más inofensivas parecían las 4 reliquias, más se llenaba de vigilancia. Subiendo por la escalera de caracol que se encuentra en la parte trasera de la oficina, llegó una vez más a la puerta de la pequeña habitación en la parte superior de la torre. Al insertar el ojo telescópico en la grieta de la puerta, Hon primero se aseguró de que la vieja bruja, el mago de mediana edad y el joven mago en los 3 retratos todavía estuvieran en sus marcos antes de levantar el anillo en su mano. Finito. Un encantamiento distinto del encantamiento general contra hechizo normal del lanzamiento de varita sonó suavemente, y el cuerpo de Hon se volvió abruptamente distinto. Desde su cuerpo había una extraña ola que comenzó a extenderse hacia afuera. Esta ola pronto pasó a través de la puerta frente a él, irrumpió en la habitación interior, y luego los 3 retratos originales que todavía roncaban con la cabeza gacha. De repente todos se quedaron quietos como si se hubiera presionado el botón de pausa. Los retratos originalmente realistas y vívidos comenzaron a volverse rígidos, como un objeto vivo se convirtió en un objeto muerto. Los 3 magos en el marco se quedaron en silencio, no respiraban, no se movían y se convirtieron en 3 pinturas muertas ordinarias. La habitación quedó en silencio, y el libro sobre el escritorio del medio se extendió como una brisa que pasaba las páginas. Entonces, una pluma enchufada a la botella de tinta voló de la nada y escribió el nombre de un niño en la página en blanco.
Fuera de la puerta, Jon no sintió nada, pero cuando miró el anillo que llevaba, pudo notar vagamente que la gema de color rojo sangre parecía haberse vuelto un poco más oscura. El poder mágico que contenía era excepcionalmente abundante, y después de absorber el poder mágico de 3 retratos más, casi no le quedaba espacio para una apariencia de almacenamiento y solo podía esperar a ser descargado. Jon no se quedó afuera de la puerta, empujó la puerta y entró a la habitación, no se molestó en mirar otras cosas, y fue directamente al escritorio, cerró el libro lleno de nombres, mientras tomaba la pluma que acababa de regresar al tintero. Estas 2 cosas son los objetos que Dumbledore dejó que Jon entrara a escondidas a Hogwarts para robar: el libro de admisión y la pluma de aceptación. Las admisiones anuales de Hogwarts se basan en estos 2 objetos mágicos. Cuando un niño demuestra su talento mágico, la pluma sale disparada del tintero, intentando escribir su nombre en el libro de admisiones, que se cierra de golpe, negándose a ser escrito hasta que reciba pruebas suficientes de su posesión de poder mágico. En otras palabras, para calificar para estudiar en Hogwarts, un niño debe pasar por un proceso de selección de 2 pasos, y solo cuando tanto el libro como la pluma estén de acuerdo, el niño será reconocido como poseedor del talento para convertirse en un mago. En los 1000 años transcurridos desde la fundación de Hogwarts, el libro de admisión y la pluma de aceptación jamás han cometido un error. Nunca han dejado entrar al castillo a un Muggle o Skip sin la capacidad de aprender magia, ni han dejado fuera a ningún estudiante con cualificaciones mágicas. Esto también significa que este libro contiene los nombres, direcciones y fechas de nacimiento de todos los estudiantes que han asistido al castillo de Hogwarts durante casi 1000 años desde el año en que se fundó Hogwarts, un privilegio que pertenece exclusivamente a Hogwarts. Antes de que Voldemort gobernara el mundo mágico, el Ministerio de Magia no tenía derecho a ver ninguna información contenida en este libro. Pero después de que Voldemort se convirtiera en el amo del Ministerio de Magia y director del castillo de Hogwarts, pudo usar la información de los estudiantes en el libro de admisión para examinar la identidad de los magos en todo el mundo mágico británico y determinar su linaje. Nadie puede ocultar sus orígenes. Después de todo, todos los magos de todo el mundo mágico británico se graduaron en Hogwarts, y cuando se inscribieron, ya habían dejado un rastro absolutamente real. Sin embargo, Voldemort no hizo pública la existencia del libro de admisión. La torre conectada a la oficina del director solo puede ser ingresada por él solo, lo que equivale a su monopolio en la interpretación del linaje del mago. Lo primero que confunde a Jon es que objetos tan importantes, de acuerdo con la astucia actual de Voldemort, los pondría en un lugar más seguro donde pudiera verlos, pero Dumbledore le dio a Jon una vaga declaración de que no es así. Voldemort no quería cambiar la ubicación del libro y la pluma, pero simplemente no podía hacerlo. Pero ahora Jon obviamente tiene esta habilidad. Capítulo 106. ¿Qué tal el próximo jueves? Ya había metido el libro y la pluma en la bolsa de tela, luego salió de la oficina del director y se escabulló del castillo de Hogwarts hacia la posada Cabeza de Puerco. Aberforth lo había estado esperando aquí durante mucho tiempo. Jon siempre le informaba antes de cada operación en el castillo con antelación, para evitar sorpresas innecesarias que pudieran ocurrir antes de que pudiera prepararse. Tan pronto como entró en la posada, Jon colocó la bolsa de tela que contenía el libro de admisión y la pluma de aceptación frente a él. Las cosas que hay aquí las tengo yo. Aberforth abrió la bolsa de tela y vio el libro de admisión con una cubierta de piel de dragón negro y la pluma hecha con una pluma de augure y en él, y una sonrisa relajada apareció en su rostro. Dejando al margen, al menos su objetivo inicial está cumplido. Tener el libro y la pluma en el vagón significa mucho para Hogwarts. Antes, cuando atrapaban a los estudiantes en el castillo de Hogwarts, básicamente observaban los movimientos de los profesores en ese castillo cerca del comienzo del año escolar, y luego partían, lo cual es extremadamente ineficiente y no hay forma de evitar que más estudiantes muggles se inscriban cada año. Pero ahora que tienen el libro y la pluma, todo será completamente al revés, y el proceso de matriculación en el castillo de Hogwarts será mucho más difícil, porque no solo tendrán que evaluar a los estudiantes muggles, sino también a los sangre pura y mestizos, e incluso si ambos padres son magos, el recién nacido podrá ser un Skip hasta que haya demostrado plenamente su talento mágico. Bajo el gobierno de Voldemort, el estatus social de un Skip no es mucho mejor que el de un sangre sucia, e incluso puede ser peor, por lo que algunos padres ocultarán el hecho de que su hijo es un Skip y disfrazarán varias señales de que su hijo ha demostrado el talento mágico para engañar a las investigaciones del Ministerio de Magia.
es aún más difícil identificar a los estudiantes muggles porque hay millones de recién nacidos cada año, y el personal del castillo de Hogwarts no tiene tanta capacidad para comprobar qué hijos están mostrando talentos especiales, algo que puede causar grandes dificultades en su trabajo de admisiones. Pero el vagón de Hogwarts, que originalmente buscaba estudiantes muggles de una manera arriesgada, junto con niños de sangre pura y mestizos que no estaban satisfechos con el gobierno de Voldemort, envió a sus hijos aquí con Dumbledore. Ahora, con este libro y esta pluma, sin duda les resultará más fácil, y ni siquiera tendrán que esperar a que el alumno cumpla 11 años, el profesor podrá acercarse a este talentoso alumno tan pronto como el libro de admisión lleve su nombre. Con todo, la existencia del libro de admisión y de la pluma de aceptación es muy importante para ambos Hogwarts, razón por la cual Dumbledore dejó que Ron se colara en el castillo en primer lugar. Y ahora este objetivo se ha cumplido perfectamente. Pero Aberforth, que reveló una sonrisa al ver el libro y la pluma, pronto volvió a adoptar una expresión silenciosa. Ron también se sentó frente a un mostrador sin hablar, los dos se miraron. Estaba claro que bajo el plan original, dado que el propósito de la infiltración se había completado, entonces era hora de que Ron se fuera de aquí y regresara al vagón de Hogwarts. Después de todo lo que sucedió en el castillo de Hogwarts, y Randy Smith, un estudiante sangre sucia, desapareció, a pesar del enojo de Voldemort al encontrar la oficina del director asaltada y los libros y la pluma robados, no afectaría a John Green. Pero ahora ni Ron ni Aberforth mencionaron el asunto de la partida, y el silencio se prolongó en la posada durante un buen rato antes de que Ron hablara primero y preguntara. ¿Dijiste anteriormente que podría ponerme en contacto con el equipo del profesor Dumbledore esta noche? Aberforth sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. En media hora, la Orden del Fénix podrá establecer una red Floo independiente, que durará aproximadamente 48 horas, durante las cuales podrán comunicarse con Albus en cualquier momento. Ron asintió en silencio, sus ojos mirando sin pestañear la oscuridad más allá de la ventana, como si estuviera pensando en qué decir cuando se encontrara con Dumbledore más tarde. Aberforth no lo molestó y siguió adelante preparándole una taza de chocolate caliente en el bar. El tiempo pasó poco a poco, y a la hora prevista, Aberforth se dirigió al frente de la chimenea, sacó una caja de polvo blanco que estaba junto a la chimenea, luego pellizcó una pequeña pizca y la espolvoreó sobre el fuego. El fuego original, de color naranja y brillante, se volvió verde oscuro en el siguiente segundo, luego la llama se elevó y el fuego verde pronto formó la mitad superior de un hombre. Dumbledore le sonrió a Aberforth desde la red Floo, y su voz salió de la chimenea. Parece que has estado viviendo bien últimamente, con mucho mejor ánimo que yo. Aberforth frunció el ceño y, al ver por primera vez a Dumbledore, bajó la cara, como una vieja cabra con la cara larga y estirada. Soy más joven que tú. Claro que tengo un espíritu mucho mejor que el tuyo. Viejo, tu estudiante quiere verte. Maldijo y actuó como si estuviera a punto de darse la vuelta y dejar ese espacio a Ron y Dumbledore, luego, de repente y en silencio, miró fijamente a Dumbledore y dijo: el muchacho ha hecho algo notable, puedes considerar seriamente su petición. Dumbledore simplemente sonrió y asintió. Aberforth dio un paso atrás para retirarse detrás de la barra, dejando espacio para Ron y Dumbledore, y después de irse, Ron se levantó de su silla. Tengo ambos objetos, profesor. El rostro de Dumbledore obviamente mostró una expresión de sorpresa. Este resultado final no le dejó tener ni la mitad de la sorpresa, ya que se atrevió a dejar que Ron hiciera esto. Está claro que tiene la capacidad para completar esta tarea, pero no esperaba que Ron realmente actuara tan rápido. En poco más de medio año escolar ya había completado el objetivo dado. Bien hecho, Ron, has demostrado que eres mucho más excelente de lo que pensaba. Dijo con emoción, pero ante sus elogios y cumplidos, el rostro de Ron no mostró ninguna apariencia de felicidad, sus ojos todavía se veían tan serios como antes y su expresión se volvió pesada mientras decía: tengo algo que quiero discutir con usted ahora, profesor. Al ver la seriedad de Ron, Dumbledore también reprimió la sonrisa en su rostro, miró seriamente a Ron, asintiendo con la cabeza y dijo: dime qué tienes en mente. Ron abrió la boca, había preconcebido muchas razones para convencer a Dumbledore en su mente, pero ahora, cuando realmente llegó el momento de hablar, simplemente preguntó: ¿nosotros, podemos salvar a esos estudiantes muggles en el castillo, a todos los que necesitan ser salvados? La habitación quedó en silencio.
detrás de la barra, Aberforth detuvo inconscientemente su mano que limpiaba un vaso. Jon contenía la respiración, mientras Dumbledore en llamas mostraba una expresión pensativa y vacilante. Al ver esto, el corazón de Jon se hundió poco a poco hasta que unos segundos después, Dumbledore de repente abrió la boca y dijo: «Si programamos el rescate para el próximo jueves, ¿tendrá tiempo suficiente para prepararse?» ¡Bang! Aberforth dejó caer accidentalmente el vaso al suelo y Jon también quedó completamente congelado. Capítulo 107. Sacarlos. ¿Está seguro de eso, profesor? Jon preguntó incrédulo, abriendo mucho los ojos mientras miraba a Dumbledore, quien estaba nuevamente sonriendo en la chimenea. Para entonces, Aberforth, detrás de la barra, había recuperado el sentido y empezó a recoger los trozos de vidrio del suelo con una mueca. Al final siguen siendo hermanos biológicos, aunque trate mal a su hermano, entiende muy bien su carácter. Obviamente esto es algo planeado desde hace mucho tiempo por Dumbledore, desde el principio cuando le pidió a Jon que entrara al castillo, debe haber pensado en salvar a estos estudiantes sangre sucia, solo que no le dijo a Jon sobre este propósito al principio, pero ahora que trajo de regreso el libro y la pluma, lo mencionó de buena gana. Para ser sincero, Jon, dijo Dumbledore, de hecho, ya tenía la intención de hacerlo cuando te dejé entrar en ese castillo, solo que en ese momento no estaba seguro de si las cosas progresarían hasta este punto o no, y este progreso no se refiere solo a ti en este lado, hay otros aspectos más. Pero su progreso está más allá de mis expectativas, mientras que por otro lado, ellos también se han estado preparando durante muchos años. Originalmente quería que esperaran hasta junio de este año, y ahora parece que ya no tienen que esperar. Dumbledore miró fijamente a Jon. Ahora tienes una oportunidad, Jon. Una oportunidad que no creamos ni tú ni yo, sino otro grupo de personas que sufren. Habían elegido una oportunidad adecuada para actuar el jueves de la semana que viene. En ese momento, si puedes sacar a esos estudiantes del castillo de Hogwarts, enviaré a Minerva, Kingsley y a los demás a reunirse contigo en las afueras de Hogsmeade. La garganta de Jon estaba un poco seca, no esperaba que Dumbledore ya hubiera preparado todo y su voz se volvió un poco nerviosa. Pero el pacto sobre ellos aún no se ha resuelto. Si salen de los confines de Hogwarts, tanto el profesorado como el personal del Ministerio de Magia serán alertados, e incluso el Señor Oscuro vendrá personalmente. He recibido información muy fiable, Jon, dijo Dumbledore en voz baja. Un asunto importante detendrá al Señor Tenebroso el próximo jueves, y pase lo que pase, no tendrá oportunidad de presentarse en el castillo de Hogwarts. Y el resto del Ministerio de Magia tiene otros trabajos que realizar, incluso algunos profesores del castillo de Hogwarts se habrán ido para entonces, y esa es una oportunidad perfecta. ¿Solo tengo que sacarlos del castillo?, preguntó Jon de nuevo. ¿A qué hora será el próximo jueves? ¿De día o de noche? El rostro de Dumbledore se puso serio. Durante el día, entre las 11 del mediodía y la 1 p.m. debemos encontrar una manera de sacarlos con éxito dentro de esas 2 horas, si no lo logramos, entonces no tendremos otra oportunidad después de eso. La frente de Jon se frunció profundamente. Con la capa de invisibilidad en la mano, podría llevar a los estudiantes a la entrada del pasaje secreto en la oscuridad de la noche, pero durante el día, con tanta gente mirando, incluso con la capa de invisibilidad, no funcionaría en absoluto. La capa de invisibilidad solo puede ocultar hasta 4 estudiantes en total, Jon solo puede enviarlos al frente del pasaje secreto uno por uno, los estudiantes de sangre sucia no son tan férreos, si falta algún estudiante, un estudiante superior que haya sido domesticado seguramente lo informará a Doloth, y entonces las cosas definitivamente quedarán expuestas. Sé que te resulta difícil actuar durante el día, pero este horario no se puede cambiar. Solo puedes intentar resolverlo, instó Dumbledore con seriedad. Jon asintió profundamente ante esto. Aunque Dumbledore no lo dijo explícitamente, Jon puede sentir que la oportunidad creada ahora es muy poco común, e incluso si hay dificultades, debe tratar de encontrar una manera de superarlas. Tras su liberación, alguien ayudará a romper el pacto sobre sus cuerpos, pero la clave es eliminarlos. Y, por último, recuerda que, pase lo que pase, Jon, si te ves obligado a sacrificar algo, tu prioridad debe ser tu propia protección. Después de decir esta última frase, la conversación con Dumbledore terminó. La llama de la chimenea cambió de un verde espantoso a un naranja nuevo y la posada volvió a quedar en silencio.
Aberforth limpió el mostrador grasiento en un instante y miró a Jon, que había caído en una profunda reflexión, y preguntó: ¿Tienes alguna idea? Jon negó lentamente con la cabeza, pero su rostro no mostraba ningún signo de angustia, sino que miraba el fuego ardiendo y saltando, sus ojos reflejaban el fuego amarillo brillante, su voz tranquila y decidida. Anton envidiaba a los demás estudiantes que tenían escobas voladoras, pero él solo podía sostener la escoba y usarla para limpiar el baño. Ariel no lo dijo directamente, pero todos notaron que extrañaba el gorro de cachemira que su madre le había tejido. Colin, el estudiante de primer año, lloraba a escondidas, susurrándose que ya debería tener su propia cámara. Todos son adolescentes. Nadie debería ser esclavo en este castillo día y noche, y nadie debería perder la libertad que le corresponde, así que intentaré encontrar la manera de sacarlos de esta prisión. En el dormitorio subterráneo de Hogwarts, los Sangre Sucia regresaron a sus habitaciones como de costumbre después de las clases y los trabajos del día, y Dolores cerró la puerta desde afuera cuando la noche cayó una vez más. Cerca de la medianoche, Jon tocó a la puerta de la habitación de Hermione y dijo después de que la puerta se abrió: el próximo jueves, profesores de otro Hogwarts se reunirán con nosotros en Hogsmeade, y todo lo que tenemos que hacer es sacar a los estudiantes. Hermione se quedó congelada. Ella no esperaba que las cosas se movieran tan rápido, ella es más inteligente que muchos de sus compañeros y sabe que después de firmar el pacto de inscripción, los estudiantes Sangre Sucia no pueden escapar fácilmente de la jaula que se conoce como el castillo de Hogwarts. Tan pronto como salgan del colegio Hogwarts, serán encontrados inmediatamente, tal como les había advertido Dolores cuando entraron por primera vez en este castillo. Originalmente Hermione pensó que incluso si Jon quería salvarlos de estas personas, al menos deberían esperar hasta el comienzo de las vacaciones de verano de este año, esperar hasta el momento en que a los estudiantes de Sangre Sucia se les permita abiertamente salir del castillo de Hogwarts, que es el mejor momento para salvarlos, pero ahora es solo febrero. ¿Hubo algo inesperado que impulsó el plan?, preguntó con cierta inquietud. Jon negó con la cabeza. Al principio, el plan estaba previsto para el próximo jueves, pero ahora hay un problema. No podemos movernos de noche. Tenemos que sacar a todos los estudiantes que necesitan ser rescatados del castillo de Hogwarts entre las 11 y la 1 p.m. de ese día. Capítulo 108. Volviendo a casa. Es casi imposible sacar a los estudiantes de Sangre Sucia al exterior sin la atención de otros profesores durante el día. La cara de Hermione se puso un poco pálida. Desde aquel incidente del semestre pasado, la supervisión de Dolores sobre nosotros se ha vuelto increíblemente estricta. Aunque no puede vigilarnos en persona todo el tiempo, cuando algo sucede, Peter, Kate y los estudiantes de último año, quienes son absolutamente leales a los magos de sangre pura, no muestran la más mínima piedad y se lo informan a él y al resto del profesorado. Tan pronto como ocurre este tipo de situaciones, se refleja la ventaja de la mentalidad adulta de Jon, ya que es más sereno que Hermione y analiza las dificultades que enfrentan actualmente. Aún no es del todo imposible. La principal dificultad que enfrentamos ahora es cómo desviar la atención de Dolores y del resto del profesorado. En cuanto a Peter, Kate y el resto de los estudiantes de último año, siempre que no sean demasiados, puedo resolverlos sin que nos presten atención. Y tratar de desviar la atención de esta gente de los estudiantes Sangre Sucia por un tiempo no es del todo descabellado. Bajó la mirada pensativo, considerando las posibilidades. Quizás podamos aprovechar la oficina del director, ya que el profesor Dumbledore dijo que después de las 11 a.m. del jueves, el señor Tenebroso no tendría tiempo de aparecer en el castillo de Hogwarts. En ese momento, podríamos hacer algo para que la gente del castillo descubra accidentalmente que la oficina del director ha sido abierta y que el basilisco ha sido asesinado. En ese momento, este descubrimiento llamará la atención de todos. Hermione negó con la cabeza y dijo: esto no funcionará. Por lo que sé de Dolores, si ocurriera un incidente así, la primera reacción sería reforzar la seguridad para evitar que elementos peligrosos entren o salgan del castillo de Hogwarts, especialmente nosotros. Los estudiantes mestizos y de sangre pura tienen familias e identidades que rastrear, y somos los únicos que podemos ser fácilmente identificados como espías. La razón por la que Jon se acercó a Hermione para discutir este asunto es que sabe que Hermione es más inteligente que la gran mayoría de sus compañeros y también conoce su identidad. Si está buscando a alguien para discutir este asunto juntos, es solo esta chica.
Solo esta frase es suficiente para demostrar que ella no busca ciegamente una manera de escapar de allí, se vuelve más racional en un momento crítico. Hermione tenía razón, sobre todo porque Dumbledore había organizado previamente la infiltración de un miembro de la Orden del Fénix en el castillo de Hogwarts y fue descubierto. Una vez que se descubriera la intrusión en el despacho del director, el profesorado del castillo, aunque no pudiera contactar con Voldemort por el momento, bloquearía todo el castillo en poco tiempo, prohibiría la salida a todos los estudiantes y luego realizaría una rápida inspección de los estudiantes sangre sucia. Esto no solo no desviará la atención de Dolores y el resto de ellos, sino que atraerá su atención hacia todos ellos. Además, Ron no tiene forma de dejar que la gente de este castillo descubra el problema en la oficina del director. Antes, cuando mató al basilisco, le preocupaba que alguien entrara repentinamente en la oficina del director y descubriera las anomalías. Pero ahora parece que incluso si Ron tomara la iniciativa de informar a la gente de arriba que había un problema en la oficina del director, estas personas en el castillo no pensarían en ir inmediatamente a la oficina del director para comprobarlo, sino que lo colgarían e interrogarían sobre cómo sabía sobre este asunto. Cuando pensó en esto, la frente de Ron no pudo evitar tensarse. Si esta ruta no funciona, entonces su idea original de atacar a unos cuantos estudiantes de sangre pura y mestizos para causar caos en el castillo, y luego aprovechar la oportunidad para rescatar a los estudiantes muggles, tampoco funcionará. Este Hogwarts no es el Hogwarts de la historia original. Si hay un ataque a los estudiantes, la facultad en el castillo definitivamente pensará que hay personas del campamento de resistencia de Dumbledore infiltradas en la escuela, y definitivamente encerrarán a los sangre sucia en primera instancia. Aún por la misma razón, si quieren infiltrarse, la identidad de sangre sucia es la más accesible, y es por eso que Dumbledore eligió una identidad de sangre sucia para Ron. Intentando atraer la atención de los Dolores y del resto al mismo tiempo, pero también evitar que se protejan de los estudiantes muggles, es casi imposible encontrar una forma efectiva. No es del todo imposible hacerlo, siempre y cuando, pero antes de que esta idea pudiera siquiera surgir de su mente, fue reprimida por el propio Ron. Miró la llama de la vela que saltaba en la oscuridad, entrecerró lentamente los ojos y extendió la mano para tocar el anillo que había escondido en el bolsillo interior de su túnica. La piedra preciosa que acaba de obtener de la biblioteca todavía contiene un poder mágico extremadamente poderoso. Si al final realmente no podía pensar en otra forma, entonces tenía que intentarlo, incluso si es una carrera poderosa. La isla llena de niebla gris. Los monstruos vestidos con túnicas negras flotaban libremente alrededor del oscuro y enorme castillo prisión, y el aura de desesperación y muerte emanaba de sus cuerpos, junto con la niebla gris que cubría toda la isla. En la profunda celda de la prisión, Sirius acariciaba docenas de varitas tendidas en el suelo con una mano que no podía dejar de temblar. ¿Has recibido algún mensaje de Dumbledore? Lupin también se sentó a su lado y asintió con la cabeza. Recibí una respuesta. Él aceptó la solicitud de avanzar con el plan y programó la fecha para el próximo jueves al mediodía. Ese día definitivamente será un gran día soleado. La fuerte luz del sol al mediodía cansará a esos dementores, y también es nuestra mejor oportunidad. La voz de Sirius era ronca, como la de alguien que ha tenido sed durante mucho tiempo sin acceso a un sorbo de agua. Simplemente intenta llevar la cuenta del tiempo. Después de pasar tanto tiempo aquí, quién sabe qué día de la semana es. Mientras decía esas palabras, su voz de repente se detuvo por un momento antes de respirar profundamente y preguntar, fingiendo estar tranquilo. ¿Cuántos de nosotros todavía quedamos en la prisión? Lupin apretó ligeramente los puños. Los he estado al mando durante los últimos 6 meses aproximadamente, pero Danis y Beatrice aún murieron. Los labios de Sirius no pudieron evitar temblar en las comisuras y apretó los dientes como si estuviera a punto de rechinarlos, pero su boca aún hablaba. Por suerte. Por suerte, solo hemos perdido a 2 amigos en los últimos 6 meses, no a muchos. Jugueteó con las varitas en el suelo y separó con cuidado 2 varitas separadas del 42. ¿El resto está listo para partir? Hershey, Ralph, Aaron, los 3 ya están al borde del límite. No hay forma de que puedan ayudarnos cuando llegue el momento. Todavía quedan 37 personas, según nuestro plan inicial al principio. Mientras tengamos 35 personas tenemos cerca del 70% de probabilidad de éxito. Sirius giró la cabeza y miró fijamente a los ojos de Lupin. Sus ojos inyectados en sangre estaban tranquilos y aterradores.
Así que ahora con 37 personas la tasa de éxito es del 100%, tenemos que estar 100% seguros porque nos llevamos a nuestros amigos a casa. Capítulo 109. Oportunidad. Jon miró fijamente la espalda de Doloth mientras miraba de reojo al extranjero, que caminaba hacia Doloth y parecía que tenía algo que discutir. Discretamente, Jon negó con la cabeza hacia Hermione, que también estaba allí esperando. Hermione frunció los labios y le dio la espalda a las puertas de hierro del dormitorio subterráneo, y junto con Jon se sentó al final de la fila de estudiantes sangre sucia, dirigiéndose hacia su propio dormitorio. Espera a que llegue la noche, susurró Jon junto a Hermione con una voz que solo ellos dos podían oír. Hermione no habló, solo asintió luciendo un poco decepcionada. Y Doloth, que no se había dado cuenta de su pequeño gesto, escuchaba la invitación del extranjero. Sabes, si no hubieras causado tanto revuelo en el banquete de Navidad, el señor Crouch no te habría invitado. En años anteriores, solo incluíamos a los pocos profesores de las sagradas 28 familias en la reunión de nuestro club. Una sonrisa apareció en el rostro de Doloth, sabiendo que debido a unas pocas palabras de Voldemort en el banquete ese día, ahora parecía haberse abierto camino en el círculo interno de los sangre pura. Claro, siempre he deseado asistir a este club que fundó el señor Crouch, pero nunca había tenido muchas oportunidades. ¿A qué hora es la reunión? Originalmente estaba programado para el viernes por la noche, pero los hermanos Carrow tuvieron que volver a casa ese día por el cumpleaños de su madre y pasar todo el fin de semana en casa. El señor Crouch lo reprogramó para el jueves, cuando ninguno de ellos tenía clases. El señor Crouch sí tenía una clase de encantos, pero era por la tarde, así que la reunión se programó para las 9 de la noche del miércoles. Lestrange miró a Doloth y se lo recordó. Sé que tienes que patrullar después de las 8 todos los días, ten cuidado de no llegar tarde a la reunión, ya había otras personas que no estaban contentas con el hecho de que te invitaran. Doloth preguntó vacilante. Los profesores no tienen clases el jueves, pero yo todavía tengo trabajo durante el día, la reunión se realizará toda la noche. Solemos jugar a las cartas toda la noche, y si aún tienes cosas que hacer durante el día, hay habitaciones arriba en las 3 escobas donde puedes descansar. Nos conocemos desde hace tantos años, no me culpes por no recordártelo, puedes descansar si quieres, pero presta atención a la ocasión y no les arruines el ánimo a todos. De lo contrario, tu primera vez participando en la reunión, se estima que será la última. No tienes que recordármelo. No soy tan insensible. Charlaron y salieron del subterráneo, luego se separaron en la escalera del primer piso. Doloth, que nunca había estado de mejor humor, regresó a su despacho tarareando una melodía, sintiendo que tenía un gran futuro por delante después del último banquete de Navidad. Tarde en la noche. Dentro del dormitorio de Hermione, Jon dijo con una expresión seria. Este tipo de cosas no se pueden hacer por la fuerza. Si ocurre un accidente durante el ataque a Doloth y otros lo descubren, entonces será inevitable. No tendremos ni la oportunidad de presentar una última batalla. Como hoy es martes, la fecha acordada con Dumbledore para esta semana está a la vuelta de la esquina, y la única solución viable que Jon puede pensar ahora es el cuidador del castillo Doloth. Su principal responsabilidad en la gestión del castillo es en realidad vigilar a los estudiantes sangre sucia, por lo que Jon, siempre que pueda encontrar una manera de resolverlo y usar la poción multijugos para cambiar a su apariencia, entonces es perfectamente posible asignar un trabajo de limpieza a los estudiantes sangre sucia de primer y segundo año en el tercer piso del castillo al mediodía del jueves, y luego encontrar el momento adecuado para sacar a todos del castillo sin saberlo. Pero lo difícil de este asunto es cómo cuidar de Doloth sin alertar a nadie más. En términos de fuerza, Jon ciertamente no es rival para un mago adulto como él, especialmente un mortífago que ha seguido a Voldemort durante más de una década y ha sobrevivido a muchas batallas. Y si Doloth reacciona, seguramente no tendrá la menor reserva y lanzará directamente una maldición asesina sobre Jon. Jon acaba de conseguir la gema que contiene un poderoso poder mágico, pero este poder mágico solo se puede usar para la magia de su anillo. Amuleto de levitación y contrahechizo general, pero estos dos hechizos, sin importar cuál sea, no tienen forma de bloquear el efecto de la maldición asesina. Así que solo puede lanzar un ataque furtivo, aprovechando la situación en la que Doloth está completamente indefenso, para derribarlo. Es difícil encontrar una oportunidad así cuando no hay nadie más cerca y Doloth está completamente indefenso.
Después de que a Jon se le ocurrió este plan, pasaron 3 días, y esta noche regresaron al dormitorio subterráneo. Era su mejor oportunidad. Originalmente iban a dejar que Hermione atrajera la atención de Dolores, y luego Jon haría un movimiento, pero la llegada del Lestrange los obligó a terminar el plan original. Hermione se sentó en la cama con las rodillas, miró a Jon. ¿Podemos encontrar otra oportunidad? Jon cruzó los dedos y su rostro se oscureció mientras susurraba. Entonces tenemos que encontrar una oportunidad por la noche. Pasado mañana es la hora programada para la operación. Intentaré colarme en la habitación de Dolores mañana por la noche. No hay nadie que lo moleste por la noche y no estará alerta. El miércoles por la noche, después de que el toque de queda hubiera comenzado por completo, Jon se sentó de su cama, sacó el mapa del merodeador, encendió una vela y comenzó a observar cada movimiento de Dolores. Observó desde el mapa cómo el conserje del castillo salía del dormitorio subterráneo de los Sangre Sucia, luego caminó hasta arriba, comprobando cada piso del castillo, y luego, a las 8:50, anormalmente salió del recinto escolar a través de las puertas de Hogwarts. Jon no podía quedarse quieto en su dormitorio. Sabía muy bien que si todavía quería llevar a cabo el plan de hacerse pasar por Dolores, entonces esta noche era la única oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, se puso inmediatamente la capa de invisibilidad y también salió de Hogwarts a través del pasaje secreto y llegó a la brillantemente iluminada posada Cabeza de Puerco. Ahora son solo las 9 en punto, y todavía hay muchos magos en la posada bebiendo y charlando. Jon evitó cuidadosamente a todos, caminó hacia el mostrador trasero del bar donde Aberforth está preparando sidra para los clientes y tiró del dobladillo de su túnica. Aberforth se dio cuenta inmediatamente de la situación. En lugar de cerrar la posada inmediatamente, lo que hubiera sido demasiado obvio, llamó a un mago que conocía bien y le pidió que lo ayudara a vigilar la posada de abajo, luego se disculpó para sacar el licor del sótano y llevó a Jon con él al sótano subterráneo en el patio trasero. Quiero atacar a Dolores, fingir ser él y llevar a los estudiantes al pasadizo secreto mañana, pero esta noche se fue de la escuela. Necesito tu ayuda para comprobar si Oxmeade sigue en la aldea, y si está solo, entre los dos podremos controlarlo con mayor seguridad. Jon contó rápidamente la situación actual. Aberforth también decidió instantáneamente no esperar, le ordenó a Jon que se quedara en el sótano y esperara su mensaje, y luego regresó al suelo. Capítulo 110. Haz lo mejor que puedas. Después de esperar allí durante aproximadamente 1 hora, Aberforth regresó con una mueca en su rostro. Lo vi en las 3 escobas, pero no estaba solo. Barty Crouch Jr. Los 2 hermanos Carrow, el sanador de la escuela de apellido Lestrange y otros profesores de las sagradas 28 familias de sangre pura estaban todos reunidos allí. Deberían estar teniendo algún tipo de reunión. Jon se sentó en un barril vacío, con el rostro nublado por la incertidumbre, y finalmente dijo: Vamos a esperar y ver cuándo vuelven, si vuelven juntos o por separado e individualmente. Aberforth no dejó que Jon esperara sin hacer nada, lo condujo a una habitación de invitados en el segundo piso de la posada y lo dejó descansar allí primero. Después de todo, no importaba cuál fuera el resultado de esta noche, seguramente estaría corriendo y probado durante el día de mañana. Después de dejar que Jon se instalara, Aberforth cerró el bar 1 hora antes de lo habitual, echó al último vagabundo borracho del lugar a las 11, luego cerró la puerta y fue a vigilar el área alrededor de Tree Broomsticks Inn en persona. Eligió un lugar desde donde podía ver al grupo de profesores de Hogwarts que estaban bebiendo y jugando a las cartas en el salón de la posada desde un costado, mientras que los que estaban adentro no podían verlo desde ese ángulo. El clima a principios de febrero todavía era muy frío, el viento frío soplaba sobre su rostro arrugado causándole entumecimiento, pero Aberforth mantuvo una guardia firme hasta aproximadamente las 2 de la mañana. Cuando vio a Dolores terminar la última mano de cartas y subió al primer piso de la posada de las 3 escobas, no pudo evitar apretar el puño con ira y dar un fuerte puñetazo en la pared que tenía a su lado. Entonces ignoró su mano, que estaba magullada, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su posada. Al llegar al primer piso del Oxead Inn, despertó a Jon, que dormía ligeramente. Pasó la noche en esa posada. ¿Están todos los demás durmiendo allí? No, excepto él, el resto de esos tipos siguen jugando a las cartas en el salón. Jon se frotó la cara con una mano fría y exhaló suavemente. Sabía exactamente lo que significaría si Dolokhov se quedaba a pasar la noche en las 3 escobas.
Con Bart y J.R., los hermanos Carrow y los otros profesores del castillo de Hogwarts allí, incluso con la capa de invisibilidad más Aberforth, no hay forma de que Ron pueda garantizar que pueda lidiar con dolor en tal entorno. Solo queda un grupo de ellos todavía allí. Después de ponerse la capa, ¿cómo deberían entrar a la posada con la puerta cerrada? Incluso si encuentran la oportunidad adecuada para colarse, ¿cómo colarse en el primer piso y evitar a todos los profesores de Hogwarts en la planta baja? Esto no es imposible de tener éxito, pero el riesgo es demasiado grande, una vez que eligen arriesgarse, pero la operación de esta noche falló. El impacto no solo afectará el rescate de los estudiantes del castillo de Hogwarts mañana, sino que obviamente los otros planes de Dumbledore también es probable que tengan problemas. Ron inclinó la cabeza en silencio durante un largo rato y finalmente no decidió correr el riesgo. Puedes rescatar personas, pero no puedes arriesgarte a sacrificar a otros para salvarlas. Si fallan esta noche, Ron y Aberforth seguramente podrán escapar, pero el Ministerio de Magia seguramente será alertado, y entonces el efecto dominó será demasiado extenso. Está bien. Ron se incorporó de la cama y se puso la bata. Su rostro no reflejaba mucha frustración ni decepción. Dijo con voz suave: ya que no podemos hacer un truco, entonces vamos directos. Aberforth suspiró. No se puede mantener a todos bien protegidos. Mientras hagas lo mejor que puedas, no importa cuál sea el resultado, no te arrepentirás. Temprano el jueves por la mañana en el vagón de Hogwarts. Los estudiantes encargados de preparar el desayuno de hoy se habían despertado temprano y estaban ocupados en la cocina. Los estudiantes de segundo año todavía necesitan ayudar a los estudiantes de cursos superiores un año más, y esta mañana, Neville y los tres estaban en la cocina ayudando a freír huevos. Ya saben preparar comida que no requiere mucha debilidad. 4 personas tienen una sartén cada una, y los huevos a medio cocinar se fríen dentro, mientras los alumnos de cuarto grado, encargados del plato principal, preparan sándwiches y salchichas a la parrilla para el desayuno. Los freíste demasiado ligeros, Ron. Acabo de ver que algunas yemas aún están líquidas dentro de los huevos fritos. Lavender miró fijamente el producto terminado de Ron y lo reprendió. Ron, sin embargo, se encogió de hombros sin preocuparse. Así me gustan, pero a Perky no le gusta este tipo, prefiere tortillas más condimentadas y firmes, así que espero que pueda probar mi trabajo cuando llegue el momento. Neville se quedó mirando su sartén, reflexionando. Me pregunto qué habrá estado haciendo Ron últimamente. Ron chasqueó la lengua. Tal vez a Ron le hayan asignado una tarea increíble en la que no solo no tenga que ir a clase todos los días, sino que también pueda comer nudillos a la parrilla toda la mañana. Ron no va a comer algo tan grasoso tan temprano en la mañana, murmuró Justin en voz baja. Mientras conversaban, Neville se dio cuenta de que la puerta de la habitación que estaba detrás de ellos se abría, así que giró la cabeza y vio al visitante, y no pudo evitar abrir los ojos ligeramente. Profesor Dumbledore. Al escuchar su voz, esta vez Ron y los tres reaccionaron, se dieron la vuelta y vieron a Dumbledore entrando a la cocina con una sonrisa en el rostro. Codillos de cerdo a la parrilla, claro, no son adecuados para la mañana, pero unos huevos fritos con sándwiches son una opción fantástica. Evidentemente, había oído la conversación anterior y sonrió. Dame uno de tus bocadillos primero, Ron. A mí también me gustan un poco más suaves. Lavender, ¿podrías traerme un sándwich y jugo de calabaza de Swift y los demás? No hace falta salchicha a la parrilla. Con la edad, mi apetito se me va haciendo más pequeño. Naturalmente se sentó en la cocina frente a una mesa vacía. Ron, con la cara roja, encontró una de las piezas más decentes de las suyas y la puso en un plato vacío frente a Dumbledore. Lavender también corrió hasta el lado de los estudiantes de cuarto año para conseguir un sándwich más grueso y jugo de calabaza tibio, y se lo entregó con cuidado a Dumbledore. Dumbledore normalmente iba al gran comedor a comer con los estudiantes, pero ocasionalmente, cuando estaba ocupado, iba a la cocina para ver si había alguna comida disponible, y si no podía encontrarla, la cocinaba él mismo. Esta es la primera vez que ven al director levantarse tan temprano y venir directamente a la cocina a desayunar. Neville, mientras controlaba el calor de la tortilla, miró con curiosidad a Dumbledore, que estaba desayunando seriamente, y preguntó: ¿Va a salir a hacer algo hoy, profesor? Dumbledore usó un cuchillo y un tenedor para cortar el huevo frito de Ron. La yema líquida del interior fluyó inmediatamente y el anciano respondió suavemente: voy a ver a 2 viejos amigos hoy. Capítulo 111.
El lobo y el perro. Dumbledore abandonó el vagón poco después de las 7. Dejó el vagón solo, no con su túnica de mago sino con una gabardina larga, y luego usó una aparición para llegar a un pueblo mugle común y corriente al lado de Londres. Era como un anciano que se levantaba temprano por la mañana y paseaba sin rumbo por la calle, caminando desde un extremo de la ciudad hasta el parque del centro. El paisaje aquí es muy bueno, también hay muchos jóvenes matutinos, así como niños pequeños parados al costado del camino esperando la llegada del autobús escolar a la escuela. No disminuyó la velocidad a lo largo del costado del camino hasta que llegó a un banco del parque más adelante. Un anciano estaba sentado en el banco, parecía mucho más delgado que Dumbledore, con una barba corta en su rostro, vestía una gabardina larga con cuello alto y una expresión facial mucho más fría, y simplemente se relajaba en el banco con los ojos cerrados. De hecho, llegaste antes que yo. Las palabras de Dumbledore reflejaban visiblemente cierta sorpresa. Parecía conocer al anciano y se sentó al otro lado del banco. El anciano frío abrió los ojos, no se molestó en mirar a Dumbledore, sino que directamente extendió la mano y sacó una bolsa de tela de su bolsillo y se la arrojó. Lo que usted pidió, ese viejo Legorovich ahora me lo ha entregado, este es el primer lote de mercancías. Dumbledore preguntó con curiosidad. ¿Cómo lo conquistaste? El anciano se burló. Valer se apuntó a la cabeza con su varita y le pregunté si tenía algo más que decirme. Entonces dijo que haría cualquier cosa por mí. Dumbledore se quedó en silencio por un rato, y solo después de un largo rato sonrió levemente. Este se considera tu estilo de hacer las cosas, pero no deberías ser demasiado duro con él, después de todo, ya le has robado sus cosas. El anciano resopló fríamente. No te hagas el amable, te daré el dinero, pero no puede faltar ni un nut. Sé que, incluso sin la piedra filosofal, has dejado mucho oro en ese vagón roto tuyo. Dumbledore agitó su mano con desinterés. No te preocupes, cuando terminen los eventos de hoy, te enviaré el precio previamente acordado. Dicho esto, metió la bolsa de tela en un bolsillo vacío de su gabardina y luego se levantó del banco. Dumbledore miró al anciano que aún permanecía inmóvil en el banco y sonrió mientras parpadeaba y decía: Recibí la mercancía, ¿no te vas? El anciano se reclinó en el banco y volvió a cerrar los ojos, la fría brisa de la mañana agitó su cuello, pero permaneció inmóvil. No has pagado, te voy a esperar aquí, en este mundo nadie jamás ha incumplido mi factura. Dumbledore de repente se rió, no se molestó en mirar al anciano sentado en el banco, quien obviamente podría enviar a alguien a entregar las cosas, pero hizo un viaje especial aquí desde Bulgaria, se dio la vuelta y caminó en dirección al centro de Londres. No caminó rápido, se alejó del lugar como si estuviera dando un paseo y al salir del pueblo extendió la mano para detener un taxi y le dio el nombre de un destino al conductor. A las 10 de la mañana llegó puntualmente a la calle desierta, que parecía abandonada incluso durante el día. Parecía tener una buena conversación con el taxista en el camino, y después de pagar el taxi con billetes mugles, salió del auto y entró en una cabina telefónica roja, vieja y obsoleta. No tocó el teléfono antiguo de la cabina, pero sacó su varita. Esta varita no es su varita de saúco habitual, sino una varita común de madera de manzano con núcleo de pluma de fénix. Levantó la varita hacia el teléfono y golpeó suavemente. Entonces toda la cabina telefónica empezó a temblar. Al segundo siguiente la cabina telefónica comenzó a caer abruptamente, al igual que el ascensor, llevando a Dumbledore al metro. Tal caída duró aproximadamente un minuto más o menos, y la cabina telefónica finalmente llegó a su destino. Después de que la puerta se abrió, estaba en un salón de casi la mitad del tamaño de una cancha de fútbol. Las paredes a ambos lados del salón principal estaban repletas de muchas chimeneas doradas, y frente a él, hay una estatua de piedra. La magia es poder, que reemplazó a la fuente de los hermanos mágicos que en realidad estaba en este lugar hace 7 años. Al mirar la escena familiar frente a él, los ojos de Dumbledore mostraron algo de nostalgia. Salió de la cabina telefónica, una variedad de magos pasaron junto a él y, finalmente, una bruja vio su rostro en ese momento. La bruja se congeló en el lugar, lo que provocó que otro mago masculino, que había estado detrás de ella, chocara contra su espalda, pero antes de que pudiera abrir la boca para quejarse, también siguió la mirada de la bruja y vio a Dumbledore caminando por el pasillo con una sonrisa en su rostro.
Poco a poco, más y más magos lo vieron, y casi todos en el salón se congelaron en su lugar mientras miraban con incredulidad al mago oscuro número 1 y criminal buscado en el mundo mágico británico entrando tan descaradamente, y sus cerebros se quedaron en blanco por un momento. A Dumbledore no le importó el comportamiento de las personas que lo rodeaban y llegó sin prisa al mostrador de registro y seguridad en el salón principal. El empleado del Ministerio de Magia, que estaba mirando el periódico, sintió que alguien se acercaba y, sin levantar la cabeza, pronunció una frase típica. Varitas en la mesa, regístrate en el formulario de allí. Dumbledore no bajó su varita y no se molestó en registrar su firma, pero dijo con calma en una voz que podía ser escuchada por todos los magos en el silencioso salón. ¿Podrías contactar a Voldemort y hacerle saber que su profesor ha venido a visitarlo? Mientras tanto, la isla de Azkaban, al mismo tiempo que Dumbledore entraba en el Ministerio de Magia. Sirius tomó la varita de la mano de Lupin, salió de la prisión y caminó al lado de Lupin por el camino principal de la prisión. Sus rostros revelaban una excitación abrumadora y sus acciones eran tan obvias a plena luz del día que naturalmente atrajeron la atención de los carceleros. Los dementores se dirigieron hacia ellos, y todo el camino principal estaba repleto de estos monstruos, demasiado densos para contarlos. ¿Con cuál empezamos? Sirius levantó su varita frente a él, se lamió los labios secos con una sonrisa feroz en el rostro. Lupin se mantuvo tan firme como siempre mientras él y Sirius se daban la espalda y hablaban con calma. Empecemos con Ralph y los demás, primero tenemos que sacarlo. Así era como se las habían arreglado durante los últimos 3 años, con Lupin al mando y Sirius haciendo el trabajo. Habiendo identificado a su objetivo, Sirius ya no pudo ocultar la horrible sonrisa en su rostro. Cachorros. Agitó su varita. Estoy esperando al patrón. Una luz plateada lo rodeaba como si un anillo de planetas rodeara una estrella. Lupin también utilizó este hechizo de protección avanzado junto con él. Estoy esperando al patrón. De repente la luz se volvió increíblemente cegadora. Los dementores que se precipitaron al frente comenzaron a emitir aullidos silenciosos y se retiraron desesperadamente hacia atrás, justo debajo de esta deslumbrante luz plateada. Los lobos y los perros se unieron mientras corrían y se precipitaban hacia el grupo de presas que les pertenecía. Fin del capítulo 111.